Get ready for the countdown. 5. Excelente tarde, pues bueno, un miércoles más de Fisio 101 y pues ya saben, nos estamos asando y derritiendo como paletas en pleno febrero en la Ciudad de México. Para los que no sepan, estamos a 29 grados y en otras partes de la República se los juro que está nevando, o sea, qué tiempo más loco. Pero en fin, estamos de nuevo aquí en Fisio 101 a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube, Dailymotion, a través de la señal de Mood TV. Recuerden que estamos todos los miércoles a las 3 de la tarde, Ángeles Niño y Uriel Vilchis. Siempre estaremos aquí hablando de diferentes temas. Y el tema del día de hoy es muy especial porque es algo que ni yo sabía al 100%, algo que se llama fisioterapia en salud mental. En un principio yo dije, ¿cómo se come eso? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Y cómo se relaciona? Yo, que soy neurorehabilitadora y que me fascina trabajar con pacientes donde su cerebro trabaje padrísimo, muchas veces llego a pegar la salud mental hablando de cómo beneficia a la depresión, cómo beneficia al estado a los adultos mayores, pero realmente que yo dijera, yo sabía qué estaba pasando, cómo se come esto, cómo se hacen las cosas, como debe de ser, pues es algo que yo no sabía. Entonces salió el tema hace tiempo porque en España, que muchos nos ven en España a través de Twitter, no de Facebook, entonces nos comentaban de esos temas y bueno, mi querido Uriel Vilchis me comentó qué cosas, a ver. Bueno, buenas tardes, otro miércoles de Fisio 101, ya estamos de nuevo por acá. Y bueno, la verdad es que este era un tema que yo quería abordar desde hace muchísimo tiempo. Esta parte de la fisioterapia en la salud mental, como dice Angie, la verdad es que es un tema para muchos desconocido y que la verdad es que yo que tuve la oportunidad de formarme con las dos de las invitadas, la verdad es que es un cambio radical, es un mundo aparte, es otra opción más, pero que de verdad puede ser súper provechoso el que nosotros podamos utilizar este tipo de herramientas, incluirlos no solamente desde el punto de vista de la salud mental, sino también conjugarlo con otro tipo de patologías. Hoy por hoy, la verdad es que hay mucho trabajo por hacer, las encuestas, ¿no? La estadística en cuanto a enfermedades de la salud mental están creciendo demasiado y México no nos estamos quedando atrás, como parte de la salud pública nos estamos viendo inmersos en eso, entonces es importante ver ¿qué nos ofrece la fisioterapia desde la perspectiva de la salud mental? Claro, y bueno, y seguimos hablando de la salud mental. Algo muy interesante, y también se los planteo, es que a lo mejor pensaremos que la salud mental únicamente se va a trabajar o va en el aspecto de la fisioterapia con el adulto mayor. Ya nos explicarán si también entra el trabajo en niños, en adolescentes, en adultos, y el tipo de técnicas que trabajan, porque la incidencia en niños y adolescentes con diferentes problemas de salud mental ha ido en aumento. Y de una vez les comento que en Hijas de la MX tendremos el foro de salud mental para niños y adolescentes de la mano de la bancada de Josefina Vázquez Mota el próximo 11 de marzo, hablando de este gran tema. Si ustedes desean asistir a este foro que tendremos en el Senado de la República, la Comisión de Bienestar de Hijas de la MX, pues mándenos un inbox, escríbanos para que los anotemos. Si ustedes están en una escuela y desean que su escuela vaya al Senado y escuche a los expertos que le van a hablar a los jóvenes y a los chicos sobre salud mental, bienvenidos sean, se les envía una carta o una invitación para que ustedes puedan asistir al Senado de la República el próximo 11 de marzo y hablemos de esos temas de salud mental. Fíjate qué interesante, yo no había pensado en el tema de la fisioterapia en la salud mental, pero si se llega a relacionar en el aspecto de los niños y los jóvenes, estaría muy bien que tuviéramos como ponentes también a ellas, claro. Porque digo, ya estamos a unos días, pero se sigue armando la cantidad de ponentes que van a estar en el foro, porque sí sería muy importante como la actividad física, el movimiento, no sé exactamente cómo se trabaje la fisioterapia en salud mental, pero para tocar ese tema en el foro estaría súper, ¿no? Y bueno, tan de moda que se puso la película de Joker hablando de salud mental, y infinidad de películas que hay de tanta gente con un problema, pero aquí el abordaje, como dice ahí, es fisioterapia en la salud mental. Y pues bueno, quiero darle la bienvenida a
Unas excelentes amigas ok. de Uriel y que Tenemos son de la Asociación Mexicana de la Fisioterapia en la Salud Mental. La verdad es que ya han hecho como mucho trabajo, todavía se siguen haciendo como sus, no pininos, pero la verdad es que siguen todavía mucho en esta parte de la difusión. Quiero presentarles a Elisa, quiero presentarles a Susana. Por favor, háganos el honor de presentarse, porfa. Bueno, pues antes que nada yo quiero agradecer la invitación que nos hicieron Angie y Uriel para estar en este programa. Mi nombre es Elisa Gálvez, yo soy presidente de la Asociación Mexicana de Fisioterapia en Salud Mental y somos parte del Colegio Mexicano de Fisioterapia. ¿Y Susana? Bueno, mi nombre es Susana Aburto Hernández, soy licenciada en fisioterapia y soy vicepresidente de la Asociación Mexicana de Fisioterapia en Salud Mental. También estamos afiliados a MEFI, que es el Colegio Mexicano de Fisioterapia. Ok, ya entrando como mucho en materia, porque la verdad es que creo que hay mucha tela de dónde cortar. ¿Por qué la integración de la fisioterapia en la salud mental? Bueno, primero a mí me gustaría definir qué es la fisioterapia en salud mental para que la gente que nos está escuchando tenga un poco más de contexto. La fisioterapia, desde que nació, ha utilizado el modelo biopsicosocial, diferente del modelo biomédico que se usa en medicina, donde lo que buscamos es dar una atención global al paciente. Y entonces nosotros manejamos diferentes técnicas enfocadas a mejorar la salud de los pacientes. No podemos separar salud de salud mental. Es un binomio indivisible. Entonces, lo que se ha visto es que muchas enfermedades mentales ocasionan trastornos en el movimiento o hay muchas enfermedades que cursan como comorbilidad con trastornos mentales como ansiedad, depresión, dolor. Entonces, cuando esto pasa, se ve impactado de alguna manera el movimiento. Todas estas metodologías trabajan con la relación entre mente y cuerpo. Entonces, nosotros como expertos en el movimiento y en el ejercicio, no podemos separar lo que es la salud mental. De ahí es de donde se junta la fisioterapia en salud mental. Tiene una larga trayectoria, principalmente en los países europeos, en los países escandinavos, y en México, bueno, tiene pocos años que estamos trabajando como asociación, pero no quiere decir que no existiera, o sea, se ha trabajado la fisioterapia en salud mental desde siempre, con diferentes metodologías, pero siempre se ha trabajado en los hospitales. Oh, excelente. Y bueno, ustedes como licenciadas en terapia física, ¿cómo llegaron a decir, bueno, me gusta esta especialidad? Porque obviamente, ¿dónde se estudia? Uh-huh. Pues en realidad fue una necesidad. Desde nosotros tenemos 30 años ejerciendo. Entonces, desde que empezamos nuestro quehacer profesional, nuestra práctica profesional, veíamos la necesidad de esa parte que se quedaba descubierta, a pesar de que eran canalizados nuestros pacientes al psiquiatra y al psicólogo. Sin embargo, el movimiento no se modificaba el movimiento corporal, a pesar de que rehabilitábamos la extremidad o la columna o la parálisis facial. Entonces, a ver, aquí hago una pausa. Lo que acabo de escuchar es, no se rehabilitaba el paciente integralmente, más bien era como la función en la parte atendida mejoraba. O sea, yo terapeuta lo hacía caminar o lo hacía moverse, exacto, pero me faltaba un extra. Sí, quedaba una cierta como inseguridad, como un miedo, okay, a moverse, a desempeñarse o, por ejemplo, a reincluirse a la actividad laboral o cotidiana. Okay. No sé si ustedes lo han percibido a veces en los Por pacientes. ejemplo, en los lesionados medulares. Claro. Tienen un pavor, muchos de ellos, actualmente ya, digo, el jefe grande, Santiago Velázquez Duarte, ha hecho una labor impresionante con Vida Independiente México y me consta que les echa porras y me consta que los hace que sean independientes, pero aunque estén en su silla de ruedas, muchos ya se quedan como cohibidos, ¿no? Sí. Entonces ahí entrarían como esta parte. Sí, aquí lo interesante de la fisioterapia en salud mental es que busca que el paciente se rehabilite en 4 esferas importantes. En el caso del método que nosotros tenemos especialización, es en la parte fisiológica, en la parte funcional musculoesquelética, en la parte psicológica y psicosocial y además en el entorno, digamos, laboral que se incluyen todos los aspectos de su vida, incluyendo también
la perspectiva de vida. Ok. Ajá, porque un accidente sencillo, digo, una fractura, por ejemplo, modifica el pensar y la expectativa de vida de las personas. Les resta seguridad o de ahí toman otra perspectiva en su vida. Entonces esto cobra como interesante. un sentido más amplio, ¿no? Sí. Hablando de la fisioterapia en la salud mental. Es decir, no necesariamente, no estoy excluyendo como ese tipo de cosas, que trabajar con desórdenes meramente psiquiátricos o de la salud mental, sino que aparte incluye parte de esa salud mental en otro tipo de pacientes que la causa fue no necesariamente la salud mental. Exactamente. Pero que sí conllevó a tener afectaciones en la salud mental. Exactamente. Pero qué interesante lo que nos están comentando ustedes, porque siempre se ha dicho, y todos los que nos están viendo no me dejarán mentir, que nosotros los fisioterapeutas somos el coach de nuestros pacientes. Y levántele y usted puede y lo hace, ok, pero soy licenciado en terapia física, que a lo mejor sí le echo muchas porras, pero la familia te dice que cree, está deprimido. Ya vino el internista y le dio los chochos. Que gracias a Dios ya hay excelentes medicamentos que ya no causan tantos problemas, pero sigue siendo un medicamento que te inhibe el tono, sigue siendo un medicamento que los hace dormir, y más en un adulto mayor, sigue siendo un medicamento que te da trastornos motores o a veces hasta cognitivos. Exacto. Entonces, ahí entra esta parte de lo que estoy entendiendo ahora, de que la fisioterapia en salud mental, a lo mejor no estudié para psicóloga, Ujú. pero sin embargo voy a tener las herramientas como para poder dirigir de una mejor manera a mi paciente, en lugar de estarle echando porras con los pompones diciéndole, vámonos, usted puede. Quiero Sí. entender eso, ¿no? Sí. Exactamente, a mí me gustaría comentar aquí, primero, como qué tipo de pacientes son susceptibles de Exacto. recibir este tratamiento. O sea, cuando nosotros hablamos de pacientes que tienen trastornos mentales, podemos hablar de ansiedad, de depresión, de demencias, que ahora con el aumento de la esperanza de vida, los adultos mayores sufren muchos problemas de ese tipo, deterioro cognitivo. Hablamos también de trastornos de alimentación, de, por ejemplo, ay, se me fue ahorita, el Dolor crónico. por dolor ejemplo. crónico, algo que no se ve mucho, pero que ocasiona muchos problemas, son, por ejemplo, las personas que tienen abuso sexual, mujeres que han sido violentadas, los inmigrantes, también es una población que puede estar en este grupo, o personas que han vivido traumas de cualquier tipo. Entonces, cuando hablamos de toda esa población, simplemente en México un problema biopsicosocial importante es la pobreza. Entonces, la gente que vive en situación de pobreza es mucho más susceptible de tener trastornos mentales, porque tienen poco acceso a la educación, poco acceso a los sistemas de salud. Como tú mencionaste, Angie, los medicamentos que se les dan a este tipo de pacientes, además de bajar el tono, los dejan un poco aletargados. Muchos de estos pacientes tienen como consecuencia de los por el uso de los medicamentos, pueden desarrollar trastornos metabólicos, son pacientes sedentarios. Entonces, ahí es donde tenemos un gran campo de acción. Hay muchas personas que sufren dolor crónico como consecuencia de abuso físico o psicológico en la infancia. Entonces, también tenemos que cuidar, o sea, la fisioterapia en salud mental no solamente es terapéutica, también se puede dar como fisioterapia preventiva, en la medida que la gente tenga más conocimiento de lo que hacemos, de cómo lo hacemos y de qué manera prevenir, se podrá dar una mejor atención. Y como fisioterapia preventiva, nosotros los licenciados en terapia física pudiéramos decir, para mí lo preventivo es lo que siempre decimos, la higiene de columna, baje de peso, actívese y muévase. ¿Cuál es la línea delgada entre la salud mental para yo, fisioterapeuta, aprender a hacer cosas con mi paciente, o cómo lo voy a hacer, o qué técnicas se usan? O porque yo como fisioterapeuta yo puedo decir, bueno, yo cómo le voy a hacer. Si nos pudieran explicar más o menos Claro que qué sí. técnicas o cómo se Sí, trabaja. bastante. Bueno, me recuerdo la pregunta anterior y ahorita continúo con Ajá, eso. claro que sí. Aquí en México todavía no existe como tal especialidad. Exacto. Entonces tenemos que salir de México a estudiar y básicamente es en el extranjero y en Europa. Entonces, en América realmente no hay nada, apenas estamos picando piedra,
pero la especialidad se hace en Europa. Hay varios países que dan esta especialidad. De hecho, tiene más de 60 años la fisioterapia en salud mental como especialidad en Europa. Entonces, estamos bastante atrasados en ese punto, ¿no? Ok, bueno, eso es de dónde se estudia. Sí. ¿Algún nombre que tengan las escuelas o los institutos? Bueno, puede ser, por ejemplo, en Noruega, ahí hicimos nosotros la terapia de terapia de conciencia corporal basal, o BIBAT, que es Basic Body Awareness Therapy, y también la terapia psicomotora noruega. También en Holanda. En Holanda hay un programa, un curso de verano, que dura 2 semanas. Ellos trabajan mucho con la psicología positiva y trabajan con técnicas de relajación. En todos los países se trabaja con ejercicio, con psicomotricidad, se trabaja también con reeducación postural. O sea, realmente, por ejemplo, en la técnica que nosotros estudiamos, la terapia de conciencia corporal basal, unieron varias áreas para llegar a desarrollar esta metodología. O sea, tomaron de varias escuelas del movimiento, como Feldenkrais, Laban, cadenas musculares, reeducación postural global, también de técnicas orientales, como técnicas meditativas. Se tomó también de las artes escénicas. Entonces, fue la unión de varias disciplinas para desarrollar esta metodología. Entonces, hay muchas técnicas, o sea, lo que más se maneja en la mayoría de los países es el ejercicio. Se puede trabajar con danzaterapia también. Entonces, cuando se trabaja con grupos, se tiene un beneficio adicional, que es el apoyo del grupo. O sea, cuando hay varias personas en un grupo de diferentes padecimientos, se ha visto que entre ellos se apoyan, se acompañan, se echan porras. Entonces, tú decías hace rato, ya no es nada más el trabajo del fisioterapeuta de echarle porras al paciente, sino que también los grupos, la gente que pertenece a ese grupo, se hace una cohesión de grupo, y entonces entre ellos se van ayudando y se ve también el movimiento del otro, y a partir de ahí ellos van corrigiendo su movimiento. Porque con lo que nosotros trabajamos principalmente es con la calidad del movimiento. No es que busquemos nada más mejorar arcos de movimiento o fuerza muscular. O estabilidad. Sino que también trabajamos con la calidad, con los elementos del movimiento, como el ritmo, la fluidez. Y fíjate, ¿sabes qué? A mí algo que me llamó demasiado la atención cuando estuve en las jornadas con ustedes fue algo que de verdad yo dije, bueno, pues seguramente la fisioterapia puede hacer lo propio en la ansiedad, seguramente también puede hacer en la depresión, liberación de encefalinas, de oxitocina, todo lo que tú quieras. Pero la verdad es que cuando yo llegué al taller con ellas, fue como, bueno, vamos a hacer mindfulness, vamos a hacer el body awareness therapy, y nos vamos a acostar y vamos. Entonces de repente, por un momento, la verdad, lo voy a confesar aquí ya que están, fue como, ¿es neta que con esto se van a sentir mejor los pacientes? Dímelo, a mí me metió un taller de cadenas musculares y lo primero que, todos piso, boca arriba, silencio. Y fue como, ¿es en serio que esto puede mejorar? Entonces la verdad es que después de las jornadas me fui como con un mar de cosas, ¿sabes? De realmente, pues soy muy dudoso. Claro. ¿Realmente todo este tipo de cosas pueden ayudar a la gente? Y ya después en experiencia propia dije, pues sí, la verdad es que yo sí me siento mejor. O sea, en esta parte puede parecer muy burdo esto que dice Eli, de la danzaterapia y la psicología, el movimiento corporal y ese tipo de cosas. Movimiento expresivo. Pero de verdad es que en esta parte de la calidad del movimiento sí creo que hay un gran componente. A fin de cuentas yo siempre he tenido la teoría y creo que es como muy cierta. La gente se mueve de acuerdo a su estado de ánimo. Así es. Claro. Y la postura. O a su patología. ¿Cómo andas o a su hoy? patología. Bien. Y eso, qué bueno que lo mencionas, ¿Cómo andas Uriel. hoy? Bien. Porque algo muy, muy importante aquí es que nosotros trabajamos mucho con el sistema nervioso autónomo y trabajamos mucho la respiración. Entonces, algo que pareciera tan simple, que es, pues, todo mundo respiramos, pero no sabemos respirar ni de la manera correcta, y las emociones o el estrés de la vida cotidiana siempre nos impactan la respiración. Y algo muy interesante, fíjate, la mayoría de los terapeutas respiratorios
o los que trabajan rehabilitación pulmonar. Y bueno, Edgar ya nos está diciendo que vamos a un corte y ahorita regresamos porque Edgar es el que manda aquí y ya nos dijo que vamos a un corte. Ahorita regresamos también y hablaremos un poquito de cómo influye en lo que estoy viendo de la mano de la terapia respiratoria y donde los inhaloterapeutas y los rehabilitadores no lo saben. Digo, yo sí lo utilizo métodos de relajación para esos pacientes. Regresamos ahorita en Fisio 101, no me le cambie. Estamos de regreso y recuerden que estamos en vivo por Facebook y por Twitter, que nos pueden localizar en Instagram, nos pueden escuchar en el podcast por Spotify y la repetición en YouTube y en Dailymotion también estamos a través de la red de Mood TV. Y bueno, para no perder el hilo, porque esto está muy interesante, ¿cuántos de nosotros vemos a nuestros pacientes que es un paciente sano, que a lo mejor lo único que le pasó fue que tuvo un accidente automovilístico, su pierna se partió en 4, 5, ¿cuántos le damos, no? Tornillos, clavos, placa. Empieza a recuperarse, pero pasan a lo mejor 6 meses o 8 meses donde en ese momento perdió su trabajo, la señora se le fue, los chamacos si eran ya adolescentes, ni caso le hacen porque ya es un lisiado que está ahí tirado. Perdón para la palabra lisiado, se me fue. Entonces, esa discapacidad que tenemos, pero que te vas recuperando, pero que tardó 8 meses, yo terapeuta a veces, como fisioterapeuta, ¿cómo puedo tener herramientas para mejorar su salud mental y que logre el máximo de sus capacidades como las tenía antes del evento o de lo que le pasó? Porque al tener ese evento, algo se fue yendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y es una persona que no tiene un problema neurológico, que no tiene un problema pulmonar que lo limite, y entonces dice uno, bueno, ¿cómo lo puedo apoyar? Porque pues diríamos, bueno, lo mando a un psicólogo, pero les aseguro que a lo mejor no necesita un psicólogo, porque los puedes mandar con un psicólogo y el psicólogo te lo regresa y te dice, está súper sano. Entonces, ustedes dentro de lo que hacen en la fisioterapia en salud mental, ¿cuál es el campo, pudiéramos decir, donde pueden ir y hablar con las personas? ¿Dónde los pueden a ustedes contactar para decirles, oye, yo quisiera aprender, o alguien que en este momento diga, oye, sí es cierto, estoy en mi silla de ruedas, ya me levanto, ya uso el coche, pero hay algo que está haciéndome falta, y ahorita que estoy escuchándolas a ellas, que no son psicólogas, que no son tanatólogas, pero igual a lo mejor y me ayuda a mí tomar fisioterapia en salud mental. Sí, el lugar que tenemos, digamos, de base es la asociación, que tiene fines formativos, pero si alguien requiere fisioterapia en salud mental, nosotros podemos ir a darles la terapia a donde ustedes nos digan, e incluso en escuelas o instituciones, en lugares de trabajo también como prevención, porque muchas veces el estrés laboral afecta en el movimiento y hay accidentes, o hay lumbalgias y todas esas cosas que nosotros conocemos.
¿Las sesiones de fisioterapia en la salud mental se pueden hacer de forma grupal y de forma individual o, Sí. o solamente en un rubro? Sí, podemos trabajar de las dos maneras. Tenemos terapia individual y grupal. Definitivamente a mí me gusta mucho la grupal porque por el apoyo que implica trabajar en grupo. Pero también la terapia individual tenemos posibilidad de profundizar un poquito más y dedicarle como muy específicamente al paciente y fortalecer las áreas con movimiento donde tiene más deficiencia. Por ejemplo, si tiene problema para caminar, trabajamos más en el movimiento de pie, sentado y en la concentración de estar con él mismo, porque finalmente una persona que ha perdido la función en cuanto a movimiento o tiene una discapacidad temporal o parcial, temporal o definitiva, pierde el contacto con sí mismo. O será que lo tenía perdido y en el accidente o en el evento lo recupera. Entonces nosotros tenemos ahí un campo muy fértil donde podemos trabajar por medio del movimiento, porque también el movimiento genera una situación de reflexión interna y de conciencia del movimiento. Y es lo que te comentaba, ¿qué importancia tiene también para los que damos rehabilitación pulmonar, para los inhaloterapeutas, ir con ustedes a lo mejor a tomar el curso que dan, las capacitaciones? Porque en serio, chicos, trabajar con un paciente que siente que se está ahogando, que está lleno de flemas, un paciente con EPOC, que realmente son pacientes súper ansiosos porque por más que les subas al oxígeno, siempre les va a hacer falta. Y yo sí lo he comprobado que con técnicas de relajación, cuando se les muestra cómo hacerlo, eso es lo poco que yo hago, pero ahorita lo que tú estás comentando es un paciente que yo necesito habilitar, que su marcha mejore, que trabaje mejor la postura. Entonces hay técnicas donde vas a trabajar su salud mental de la mano de lo que ya viene avanzado en su cuerpo, en lo motor, es lo que estoy entendiendo. Sí, aquí es al revés. Aquí nosotros trabajamos salud mental, nosotros trabajamos movimiento, porque no somos psicólogos ni psiquiatras. Exacto. Entonces, nuestra fuente de todos los fisios es el movimiento. Somos los expertos en el movimiento. Entonces, aquí lo importante de cada técnica es que están basadas en movimiento. Claro que cada técnica tiene su método. Obviamente, todas estas técnicas ya tienen evidencia científica. O sea, no estamos haciendo pruebitas a ver si funciona. Ya ustedes pueden buscar en internet. Googleas y te aparece ahí. Ajá, ahí los métodos aparecen, todos los estudios que se han hecho respecto a, por ejemplo, depresión, esquizofrenia, lumbalgia, el dolor crónico, que fue lo que comentaste, que es como que pan de todos los días. Aquí es al revés, perdón. A partir del movimiento, o digamos que el movimiento es como cuando empujamos hacemos un efecto dominó. Claro. Ajá, exacto. Nosotros empezamos con movimiento y vemos la repercusión en las otras áreas. ¿Sí? Okay. Una de ellas es la salud mental. Excelente. ¿Sí? Perdón. Aquí nos hablan, y qué bueno que tocaste este tema, que existen como una serie de conceptos, ¿no? Dentro de la fisioterapia y la salud mental, y aquí voy a hacer como una analogía, ¿no? Para los que neuros tienen, que son o terapeutas Bobato, terapeutas FNP o terapeutas Perfect, lo que tú gustes y mandes. Es decir, también en la fisioterapia en la salud mental existen conceptos que trabajan, es decir, la fisioterapia en la salud mental no es una técnica como tal, sino que está compuesta por muchos conceptos y técnicas que la componen, y que dependiendo, yo creo, de lo poquito que aprendí de ustedes, dependiendo de las necesidades de cada paciente, o tomas una o tomas otra, o las conjugas, ¿no? Sí. Exactamente, lo que nosotros hacemos es eso. Por eso yo comentaba dentro de la definición que usamos diferentes técnicas y tenemos también instrumentos de evaluación y de observación. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación o simplemente cuando estamos con un paciente, algo que vemos que pasa mucho es que la gente está desconectada del cuerpo, porque vivimos tanto en automático que muchas zonas del cuerpo las tenemos bloqueadas, aún la gente que está relativamente sana. Entonces, cuando nosotros empezamos con esta metodología, parte de lo que se ve es que de pronto la gente dice, nunca me había dado cuenta que no siento la espalda, o que tengo una zona dormida, que es también para lo que sirve el grupo, porque a veces cuando nosotros preguntamos, ¿y cómo fue esta sesión o cómo fue el movimiento? La gente dice, bien. Pero cuando escuchan a otras personas que dicen, es que cuando fui recorriendo la espalda me di cuenta que la tenía muy tensa, o me di cuenta que no la sentía, me di cuenta que los músculos los siento relajados. Van haciendo una exploración cada vez más detallada, que es parte de lo que se ve en el tratamiento,
la gente va realmente reconectándose con su cuerpo. Entonces, para nosotros poder tener de alguna manera un cuerpo más vivo y poder de alguna manera disfrutar más de la vida, necesitamos realmente estar conectados con nosotros. Ok, un ejemplo de lo que ustedes harían, por ejemplo, con un paciente o con alguien que llega con ustedes así, yo aplico así y el paciente me refiere que sintió esto. Si nos pudieran poner algún ejemplo para quien nos está viendo, porque les soy sincera, muchas veces pudiéramos decir, no, pues eso que me están diciendo de que se va a sentir bien y le pongo los TENS y lo relajo, agarro no sé cómo se llama, tú has de saber más que yo, el rodillo ese que hace ahora que parece, no es rodillo. ¿El masajeador? El masajeador que parece taladro, Sí. se me olvida el nombre, discúlpenme. Entonces, no lo uso, claro, entonces por eso no lo sé. Entonces, si nos pudieras poner un ejemplo así muy, muy específico, claro, para quienes nos están viendo. Mira, A nos lo ha pasado mejor- esto y esto. A lo mejor, Uriel, tú que estuviste con nosotros en las Sí. jornadas, podrías hablar como de tu experiencia, qué fue lo que tú sentiste o qué fue lo que tú viste cuando estabas en el taller. ¿Sabes qué? De repente, por eso, creo que para mí sí fue como muy... cambió como completamente mi chip, ¿sabes? ¿No? Esta parte, por ejemplo, del mindfulness y del body awareness therapy, fue como mucho de verdad, de yo reconectar con mi cuerpo. O sea, que de verdad dices, a veces das como cosas por hecho, Así es. pero que justo cuando estás en el momento sí dices, canijo, lo que decía Eli, ¿no? Como que nunca me había preocupado, nunca había tenido esa percepción tan clara de mi columna, de mis extremidades, la forma en cómo se mueven, la forma en cómo los muevo y la forma en cómo me siento cuando los muevo. Pero ¿no? aclarando, tú estás sano, Sí, claro. entre comillas. Si nos pudieran contar su experiencia con pacientes o personas que llegan dentro del área de la rehabilitación, Sí. porque los compañeros que nos están viendo han de decir, bueno, a ver, yo tengo un paciente con un evento vascular que fue isquémico, con un tiempo de evolución de un mes, mi paciente ya sedente, ya está empezando a caminar, pero le falta algo y por más porras que yo le echo, ¿cómo se relaciona con la fisioterapia en salud mental Bueno, dentro de su experiencia? mira, cuando nosotros estudiamos esta metodología, teníamos que hacer un proyecto final, como tipo una tesis. Entonces yo te puedo contar de mi experiencia con un grupo de pacientes. Trabajé con un grupo de 5 mujeres, todas tenían diferentes padecimientos, estaban entre 65 y 80 años. Había una paciente con Parkinson, 2 con dolor crónico, una con dolor en las rodillas y otra con lumbalgia. Entonces, lo que fue pasando fue que ellas se dieron cuenta primero en las sesiones, a lo largo de las sesiones, de que mejoraba, por ejemplo, mencionaban mucho, es que siento la pisada mucho más firme, siento la planta de mis pies. Finalmente eso mejoró mucho la propiocepción y mejoró el equilibrio. Exacto. Hablaban mucho como de sentir más elasticidad en el cuerpo. No es que hagamos ejercicios de estiramiento muscular, pero mejora la elasticidad. Entonces, dentro de lo que yo reporté, o sea, lo que yo encontré fue la mejoría en la propiocepción, en la elasticidad, en el equilibrio, en la coordinación. O sea, al principio su movimiento era un movimiento muy mecánico. Y entonces ellas decían, es que ahora siento cómo me muevo más. Soy y más entonces ágil. ellas veían Más cómo, y suelto. además se decían una a la otra, es que te veo cómo te mueves mejor, es que vi qué fácil te paraste hoy. Es que veo la mujer que era la mayor, era la que tenía mejor calidad de movimiento. Y todas decían, pero es que qué envidia, qué bien te mueves. Entonces eso las iba alentando a ellas a mejorar, porque además es algo que también, como en toda la fisioterapia, dejamos que practiquen en casa. Aquí las sesiones eran una vez a la semana y entonces ellas practicaban en su casa y siempre empezamos diciendo cómo les fue y ellas hablan de su experiencia. Fíjate qué interesante, estamos hablando desde el punto de vista, como lo comentaste, Parkinson, que una gonartrosis, una lumbalgia, pero si nos fuéramos al ambiente deportivo, donde nos llegan esos pacientes que son deportistas, que han tenido problemas de esguinces, fracturas, que tienen que regresar a jugar o que son maratonistas. Digo,
esto va mucho de la mano, por lo que me estás hablando de la propiocepción, el volver a sentir. ¿Cuántos de ellos no vuelven a recuperar la zancada o la manera de la o sea, los tiempos de la marcha, cómo hacen? Y muchas veces están, pues, ¿por qué no? Y ahí están en las sesiones de terapia con nosotros, pues, porque hay que hacerlo para poder lograr ese objetivo. Pero ahorita que estás hablando de todo esto que se engloba con las técnicas que ustedes trabajan, digo, creo que se engloba en todos lados. Claro, porque, por ejemplo, ahorita que dices pacientes deportivos, si hablamos de una bailarina profesional, de un jugador de fútbol, que de pronto tienen una lesión que limita su carrera o que la corta definitivamente, imagínate también no solo la parte musculoesquelética, cómo impacta esto en su mente, emocionalmente. Claro. O sea, si tenían un contrato millonario o si tenían una presentación y de pronto tienen una lesión que los saca de la jugada, ¿qué pasa en su mente? Y volvemos a repetir, no es de psicólogo, no es de tanatólogo, son técnicas que ya están probadas, como las que nos mencionaste hace un momento, que se forma como que un binomio perfecto en base a lo que se ha estudiado y en base al nivel de evidencia para aplicarlo y tengamos el criterio, yo terapeuta, en base a todo lo que voy viendo con ustedes para poder apoyar al paciente. Y pues bueno, tenemos así como que bastantes, sí, si gustas leerlas. Sí. Saludos a la invitada, bueno, el doctor Roger Cecide. Ay, sí, tipazo, nos va dando fecha, porque él es nuestro médico sí, claro, en deporte casi de cabecera aquí. De cabecera. Sí, cierto. Y a todos los que forman el equipo de trabajo, nos piden si podemos hacer como algún ejercicio de relajación, que nos puedan mostrar como a lo mejor una pruebilla, y también nos dicen qué bueno que existe esta asociación para dar a conocer ese campo de acción que se está ignorando y que es sumamente importante dada la epidemia de enfermedades mentales actuales. Ya estoy pensando en asistir al congreso. Felicidades. Sí, pero ya lo mencionaremos, esa pequeña sorpresa. Fíjate que no están comentando mucho, pero está Ali Chávez, que Ali Chávez nos va a acompañar en marzo y hablaremos de rehabilitación de hombro. Nos está viendo el doctor Manuel Cañedo, que va a ser nuestro médico en neurorehabilitación de cabecera. También ya vendrá en marzo con nosotros. Y nos está viendo el gran Adrián Alonso Aguilar, que es fiel, o sea, a él le voy a dar calendario, le voy a mandar su kit de playera, se los juro. También, todo para Adrián. De Fisio 101. Porque aunque nosotros no tengamos, se los vamos a mandar. Te lo vamos a mandar, Adrián, sí, porque es súper fiel al programa. O sea, sí nos fijamos quién nos ve, y vamos viendo. La que no estoy viendo ahorita es Luz Rocha, pero ya nos lo ha dicho siempre. Que siempre ve las se empalma y ve las repeticiones. Está Eduardo Cepeda, Lidia Viridiana, Erika Tinajero, felicidades por el programa. Y bueno, hay más. Nos está viendo Liliana Hernández, Jaime Cuellar, etcétera, ¿no? Yo tengo como una pregunta, bueno, tengo un chorro, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí algo que de verdad me impactó demasiado es esta parte de la fisioterapia en la salud mental, en los trastornos alimenticios. O sea, sí puedo entender en la ansiedad, en la depresión, o sea, cosas meramente como psicológicas o psiquiátricas que de verdad sí podemos ingerir en eso. Pero algo que a mí sí me sorprendió mucho fue lo que dice Eli, los desórdenes alimenticios, porque la verdad es que jamás en la vida me había pasado por la cabeza que se pudieran tratar desde la perspectiva de la fisioterapia. Y, por ejemplo, esta parte de los inmigrantes o las personas que están sometidas a ciertos grados de estrés. O sea, también en el estrés y podría pensar como, bueno, pues vamos a moverlos y vamos a ponerlos a hacer ejercicio. Pónganse en grupo. El estrés, y no solo estrés, son sometidos a mucha tortura. Sí, claro. Hay mucha gente que vive tortura. Eso sí fue algo que me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo se pueden abordar o cómo se abordan o existe como una metodología específica para este tipo de poblaciones? Permíteme un momento porque vamos a ir a un corte y recuerden que estamos en Fisio 101 todos los miércoles 3 de la tarde a través de Facebook y Twitter en vivo y las repeticiones en el podcast de Spotify, la repetición por YouTube, Daily Motion, a través de Mood TV y estamos hablando en este momento de fisioterapia en salud mental. ¿Pensaremos que somos psicólogos? Claro que no. ¿Tanatólogos? Tampoco. Regresaremos del siguiente corte y hablaremos o nos mostrarán alguna técnica específica que pudiéramos saber cómo se trabaja para que nos den una probadita de lo que ustedes podrían ver si toman un curso, un diplomado o se acercan a la asociación. Porque recuerden que nosotros somos el coach de nuestros pacientes. Nosotros somos esa extensión de lo que a veces se perdió. Pero a veces nosotros no sabemos qué hacer
porque obviamente no somos psicólogos, tanatólogos y no tenemos esa preparación que debe de hacer otra persona. Pero sin embargo, a veces nuestros pacientitos, cuando toman con un psicólogo, con un psiquiatra, con un tanatólogo, ni eso funciona. Entonces, si nos capacitamos a veces en esta área, podemos darle una mejor calidad de terapia a todos aquellos pacientes. Volvemos en Fisio 101 en un minutito. Estamos de regreso en Fisio 101 y seguimos con este tema que de verdad cada vez que tenemos un miércoles con estos temas, híjole, se nos va como agua el tiempo. Y bueno, ¿quién de ustedes gusta contestarme lo que nos quedamos antes del corte? Bueno, la pregunta que hiciste fue cómo se usa la fisioterapia en salud mental en trastornos de alimentación. Entonces aquí tendríamos que dividir los trastornos de alimentación. No es lo mismo en anorexia que en bulimia, que en un trastorno por atracón, por ejemplo. Entonces, algo de lo que se ha visto en las personas que tienen anorexia, bueno, en todo este grupo es que no tienen una buena conciencia corporal ni una imagen corporal bien definida. Por ejemplo, las mujeres con anorexia tienen una imagen corporal difusa, o sea, ellas se ven gordas cuando en realidad son delgadas. Además, muchas veces abusan del ejercicio. O sea, yo tuve una paciente que traté con anorexia que tuvo una fractura en la rama isquiopúbica, una fractura por estrés, porque hacía 3 o 4 horas de ejercicio y tenía muy bajo peso. Entonces, simplemente en la caminadora se fracturó, una fractura espontánea, porque además tenía una osteoporosis severa. Entonces, preguntabas qué tipo de técnicas usamos. Podemos usar el VIVAT, que es la terapia de conciencia corporal, donde los vas conectando con su cuerpo y conectando con el movimiento desde una parte más funcional. Entonces, muchas veces los trastornos de alimentación son porque hay otras necesidades no resueltas. Entonces, a veces la gente ni siquiera sabe qué necesita. Algo de lo que nosotros trabajamos mucho es con la congruencia, o sea, con actuar, hacer, pensar y sentir
de manera congruente. Muchas veces hacemos una cosa, queremos otra, pensamos otra, entonces eso es lo que nos lleva de alguna manera a la patología. Ok. Muchos podrán decir, bueno, yo fisioterapeuta, ¿cuándo va a llegar a mí una anorexia, una bulimia o un atracón? Obviamente no nos van a llegar así, como dices tú, se fracturó por la osteoporosis. O en mi caso, me ha tocado tuve una disfagia por una causa que era psicológica. Entonces me han llegado disfagias donde el esófago se cerró y era mental. Sí, claro. Y el médico me decía, usted por favor póngale los parchecitos en el cuello porque con eso va a comer. O hay muchas personas que tienen dolor crónico. Y me llegó alguien, o sea. Y que viene de abuso sexual en la infancia. Exacto. Y que ni siquiera lo tienen registrado. O sea, hay gente que además lo tiene bloqueado y que no sabe que es por eso. Obviamente nosotros no vamos a tratar esa causa, pero en base a lo que yo estoy entendiendo que ustedes hacen ese coaching o ese apoyo por lo que llega y hacia dónde llega y ustedes como que van guiando, ¿no? Porque si hace necesario ustedes los refieren a alguien más. Sí, nosotros siempre trabajamos con un equipo interdisciplinario, o sea, no trabajamos de manera individual, buscamos tener un trabajo en equipo y donde haya un psiquiatra. Bueno, van a ver médicos. unas fotos en lo que ella está comentando lo que hace con el equipo interdisciplinario. Ok, ya están pasando. Ok, bueno. Mientras están pasando las fotos, lo que me gustaría contar es algo como de lo que hemos hecho para que sepan quiénes somos y dónde estamos. Bueno, terminando lo del equipo interdisciplinario, en esas fotos lo que yo alcancé a ver, bueno, es que hay grupos de personas, lo que ustedes trabajan, entonces no son solamente ellas como licenciadas en terapia física, o sea, es todo. Como lo hemos dicho muchas veces, yo actúo con el médico, con el internista, etcétera, ¿no? Ustedes igual. Sí, parte del trabajo que nosotros hemos hecho inicialmente, que ha sido de difusión, es primero saber que la gente sepa que esto existe. Porque cuando tú dices fisioterapia en salud mental, como ustedes lo mencionaron al principio, nadie sabe qué es. Exacto. Entonces, llevamos varios años trabajando, haciendo difusión, haciendo jornadas. En 2018 tuvimos un congreso que se llevó a cabo en la UNAM, donde lamentablemente para México y que bueno para el resto del mundo, la mayoría de la gente que vino eran extranjeros. O sea, como que valoraron más ese congreso los extranjeros. Suele pasar que también los en mexicanos. terapia respiratoria, todos son extranjeros. Rubros. Pero algo Sí. que fue muy oportuno fue que dentro de ese congreso firmamos una declaración profesional de fisioterapia en salud mental y se hizo una red americana con 8 países hasta ahorita. Somos 8 países los fundadores, pero ahora viene el siguiente congreso que va a ser en Colombia. Si quieres correr el video, Edgar, te lo agradecería mucho. Este congreso lo está haciendo la Red Colombiana, la Asociación Colombiana de Fisioterapia en Salud Mental, y ahí vamos a trabajar. Va a haber talleres, va a haber El video. conferencias, va a haber conferencias magistrales, va a haber sesión de pósters y también va a haber sesiones magistrales. Y se va a hablar mucho sobre la investigación y sobre lo que se está haciendo en América, principalmente. No, pues qué interesante. Y bueno, habíamos dicho que habíamos comentado un poquito. En este momento está pasando el video del congreso que van a tener. Dentro de lo que nos han preguntado, que si podías mostrar alguna técnica antes de que se nos acabe el programa, porque corremos siempre aquí. Pero en el video hablan. Ah, en el video hablan. Ah, ok. Entonces esperamos. Ellos nos escuchan, ¿eh? Los esperamos porque en Colombia vivir la salud mental. Get ready for the countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Soy Liliana Guarini, presidenta del segundo Congreso Americano de Fisioterapia en Salud Mental. Quiero enviarles un caluroso saludo y una cordial invitación a acompañarnos en esta maravillosa experiencia.
donde tendremos una gran variedad de actividades académicas y la oportunidad de intercambiar experiencias en torno a diferentes temas relacionados con la fisioterapia en salud mental. Los esperamos porque en Colombia vivimos la salud mental. Ok, pues bueno, vimos un poquito de las imágenes de cómo trabajan, vimos un video del próximo congreso y bueno, nos están preguntando algún tipo de técnica, si nos la pudieras mostrar. Claro que sí. Pues yo les invitaría a que donde se encuentren, por ejemplo, si están sentados, se recarguen y cierren sus ojos, pongan los pies en el piso. Va a ser algo muy breve, como para que ustedes puedan repetirlo en su trabajo o donde se encuentran, incluso en transporte público, manejando no. Ok, cierren sus ojos, por favor, recarguen su espalda y empiecen a respirar por la nariz, inhalando y exhalando. Poniendo toda su atención y sus sentidos únicamente en su respiración. Dejen todos los pensamientos, preocupaciones o pendientes que tengan. Solamente observen cómo están respirando. Observen si la cantidad del aire que entra equivale a la cantidad del aire que ustedes están sacando del cuerpo. Si es la misma cantidad de inhalación que de exhalación, o si están dejando un remanente de aire. Si pueden, vean la temperatura, perciban la temperatura del aire que está entrando por sus narices, por su nariz. Estamos en vivo. Por su nariz. Y la temperatura al salir el aire de su nariz. Quédense ahí y solo observen qué pasa en su cuerpo durante este momento que le están dedicando únicamente a su respiración. Si pueden, pasen un escáner de arriba a abajo, de la cabeza a los pies, y después de abajo hacia arriba muy lentamente. Bueno, esto es un poco de lo que yo diría que yo empezaría a hacer con mi paciente antes de empezar la terapia. Digo, no es de que, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Pero acérquense a la asociación, chicos, que nos estén viendo. Si tienen alguna duda, en Facebook los encuentran como Asociación Mexicana de Fisioterapia, en Salud Mental. Uh-huh. Y pues bueno, es un gran tema que va muy de la mano de muchos de nuestros pacientes, para todos los que trabajamos, a lo mejor en mi caso, que mis pacientes son más neurológicos, entonces pues el Parkinson, el Alzheimer, los trastornos de movimiento se desesperan, entonces esto nos puede ayudar muchísimo. Realmente hay que ir. ¿Van a tener algún curso en Ciudad de México ustedes o algo? Sí, tenemos un diplomado que va a empezar quizá en mayo o junio. Es un diplomado que dura 1 año, es un fin de semana al mes. Y próximamente estaremos poniendo toda la información en el grupo. El póster, y así nosotros también en el grupo de Facebook. Le hacemos difusión. Y claro, pues bueno, sí. Ya saben, el programa siempre se termina. Si gustas darnos algún mensaje para finalizar, un mensajito. Bueno, pues primero gracias por la invitación y espero que puedan concretar algo por lo pronto con la respiración, y posteriormente, en cuanto podamos, enseñar o mostrarles cómo es que repercute esto en el movimiento. Saludos a todos. Bueno, pues yo quisiera terminar con el lema del último congreso de la Organización Internacional de Fisioterapia en Salud Mental, que fue: la salud mental es cosa de todos, no solamente de los psiquiatras, es cosa también de todos los fisios, y nosotros podemos favorecer mucho la calidad de vida de nuestros pacientes con un poco más de conocimiento. Gracias por la invitación. No, al contrario.
¿Cómo hay tantas ramas, chicos, y quien nos esté viendo en la fisioterapia? Fisioterapia es movimiento, obvio, hay que movernos, claro, pero hay diferentes ramas y bracitos hacia donde podemos dirigirnos, ¿no? Entonces este tema está muy padre. Claro. Y algo bien importante recordar, ¿no? Algo que dice Eli, mucho reconectar el cuerpo con la mente. No puede ser algo indivisible. Ok, y pues bueno, les comento, próximo miércoles en Fisio 101 vamos a tener de Shriners Hospital quemados. Vamos a hablar de todo lo que involucre el tema de quemaduras en generalidades. Viene un grande de la Ciudad de México a acompañarnos y posteriormente vamos a estar hablando ya de otros temas como fisioterapia en quemados, órtesis y prótesis, etcétera. Pero la próxima semana, miércoles 3 de la tarde, nuestro tema será quemaduras. Nos vemos en Fisio 101 a través de Facebook, Twitter, Instagram, nuestras repeticiones en el YouTube y nuestros podcast en Spotify. No nos dejen solos, síganos. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles por Fisio 101 a través de Mood TV. ¡Adiós! Adiós. Hasta luego.